Hablando acerca de este texto, Apocalipsis capítulo 3, venimos hablando de la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia que infortunadamente estaba muriendo. Veníamos hablando semanas anteriores sobre que muerto significaba la condición espiritual de quienes son incapaces de responder al llamado de Dios, estar en decadencia por un estado de comodidad, esterilidad e inactividad, y por último hablábamos de fe que no produce obras en obediencia. Entonces, ahí donde habíamos quedado también estuvimos hablando un poco acerca de lo que es los síntomas de una iglesia moribunda. Y la pregunta que nos hacíamos, sigamos más hacia adelante, aquí, ¿por qué la iglesia está agonizando? ¿O por qué está agonizante, verdad? Y como ustedes pueden ver ahí, parece una persona o un ser que está muriendo. Y así es básicamente como vemos la iglesia de Sardis, una iglesia que infortunadamente estaba muriendo. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras que tienen nombres de que vives, pero estás muerto. Si tú ves esa imagen de ese ser así, como muriendo, tú vas a decir: no, eso ya está muerto. Es que mire que hasta ni rostro tiene, ni nariz, ni los ojos los tiene ahí, pero prácticamente está acabado, totalmente acabado. Y eso es lo que infortunadamente estaba pasando en la iglesia de Sardis. Podemos bajar la siguiente. Entonces tenemos que decir primero que ellos conocían la verdad, pero no la vivían. Conocían la verdad, pero no la vivían. Vamos a mirar varios textos bíblicos en los cuales podemos notar ciertas cosas importantes que tienen que ver con esto. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25. Mire lo que dice. Pero vamos a mirar desde el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. ¿Pero qué? Sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores? Significa claramente que debemos vivir la palabra de Dios, debemos practicarla en nuestra vida, porque si no la ponemos en práctica, entonces nosotros simplemente, como sigue diciendo el texto, nos hemos vuelto solamente oidores de la palabra. ¿Y qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente somos oidores de la palabra? Porque es que la palabra de Dios es para practicarla, es para que la vivamos, es para que tú y yo estemos viviéndola en nuestra vida de tal manera que mostremos al mundo que verdaderamente hay transformación por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero el problema es que la iglesia en Sardis infortunadamente conocían la verdad, pero no la vivían. La pregunta que debemos hacernos nosotros a nosotros mismos es: ¿somos hacedores de la palabra? Decimos que somos cristianos. ¿Realmente somos cristianos? Porque ser cristiano significa practicar, ser hacedor de la palabra. Es como, por ejemplo, si usted estudia medicina y usted no atiende a una paciente y usted no practica lo que aprendió, ¿qué está haciendo? Entonces, ¿para qué estudió medicina? O si usted está siendo médico, o usted es médico o médica,
y usted está manejando automóvil, ¿para qué estudio entonces medicina? Uno puede decir, no, es que la situación económica, no nos vamos por ese lado. Pensemos solo en eso. Si yo tomo una profesión en mi vida, obviamente yo debo actuar y debo hacer lo que yo aprendí. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Todo lo que hay ejemplos a nuestro alrededor, todos los ejemplos que el Señor nos permite ver, es para que entendamos que la vida cristiana es muy similar, no es igual, porque la vida cristiana es mucho más profunda y mucho mejor que lo demás. Pero es entender que para lo que yo me preparé, si yo no lo pongo en práctica, ¿qué va a pasar? No soy nada, no soy lo que digo. Entonces, prácticamente en el caso del cristianismo está muerto en la vida de esa persona. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos ahora, segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 21 y 22. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo que ya en Primera de Pedro vemos a un apóstol Pedro escribiendo a una iglesia, a los que estaban en la dispersión, y les estaba escribiendo que tuvieran cuidado, que ellos era mejor si se apartaban del Señor, si morían en esa relación con el Señor, entonces era mejor no haber conocido que conocer y apartarse. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque es como el perro que vuelve a su vómito. Ustedes han visto eso, ¿cierto? Eso es muy, muy claro. O también cuando un marrano, usted lo lava y al momentico vuelve y se mete al lodo y se vuelve nada. Entonces usted perdió agua, perdió tiempo, perdió esfuerzo y perdió todo. Por eso, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos o a sus seguidores en Lucas 14, 25 en adelante? Vamos ahí a Lucas. Lucas 14, un pasaje muy conocido donde habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en ocasiones, y si ustedes ven el contexto, dice, si alguno viene a mí y no me ama más a mí de lo que ama a su papá, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y su propia vida, no puede. Otra vez, como decíamos antiguamente, no puede ser mi discípulo. No puede. Porque quiere decir que ama más otras cosas y a otras personas de lo que ama al Señor. Entonces da su vida por otras personas, pero no da su vida por el Señor. ¿De qué le sirve dar su vida por otras personas si deja al Señor a un lado? No puede. No puede ser discípulo del Señor. No puede llamarse cristiano. Y eso era lo que estaba pasando a la iglesia de Sardis. Ellos, el Señor Jesucristo les estaba diciendo: ustedes no pueden ser mis discípulos, ustedes no pueden ser llamados cristianos porque están muertos. Porque sus actitudes, porque sus acciones, porque sus palabras, todo está alejado de lo que es mi palabra, mi mandamiento, porque solamente son ¿qué?
oidores, solo oidores, pero no están siendo hacedores de mi palabra. Cuando nosotros vemos esa realidad, inmediatamente viene este texto y nuevamente sigue diciendo: y el que no sufre su crucifixión, es decir, el que no se rinde al Señor, el que no entrega su vida al Señor, entonces no puede ser discípulo, no puede ser cristiano, porque no está dispuesto a darlo todo por el Señor, sino que está dispuesto a darle todo al mundo, sacrificando su vida con el Señor. Y por eso el Señor dice: si alguien va a edificar una torre, ¿por qué no se sienta primero? Calcula lo que le va a costar. Calcula lo que le va a costar. Y si ve que no puede, es mejor que no se meta. Por eso es tan importante cuando nosotros vayamos a predicarle a alguien acerca de Cristo, nosotros le hagamos consciente de lo que significa ser cristiano. Porque después, con los años, con el tiempo que pasamos juntos en un templo, en un lugar donde nos reunimos como iglesia, hay muchos que empiezan a trastabillar y terminan volviéndose personas que realmente no son cristianas y están muriendo. La iglesia de Sardis infortunadamente estaba pasando por esa circunstancia. Estaba muriendo. Cuando nosotros vemos este texto, debemos pensar claramente en nuestra vida personal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Volviendo a Santiago, versículo 23, porque lo dejamos hasta el versículo 22, donde decíamos que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque nos estamos engañando, porque quien dice ser cristiano es hacedor de la palabra. Versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Ve? Usted va, se mira en un espejo y después al rato, usted ya no sabe cómo es y tiene que volver al espejo para saber cómo está y para saber cómo es, porque uno olvida fácilmente. Por esa razón es que debemos ser no solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos, sino que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y siguiendo entonces adelante, vemos claramente esa situación. Conocían la verdad, pero no la vivían. Entonces muchos están como el caballero que está allí. Ve flechas hacia allá y hacia acá, hacia un lado y hacia el otro. Y por un lado habla de la verdad y por otro lado habla de la mentira. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, estamos en la verdad. Pero todo lo demás, de allí para hacia acá, que no está dentro de la palabra, que no es conforme el Espíritu Santo de Dios, entonces es mentira, es falsedad. Todo lo que hay hacia afuera, hacia el mundo, es mentira, porque los hombres engañan, roban, matan, destruyen vidas, hablan cosas malas y viven en un momento o en algo que está sin sentido en la vida. Infortunadamente, a veces como iglesia nosotros caemos en el error de hacerle caso a la falsedad y a la mentira, y nos vamos detrás de los mentirosos y no de la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces empezamos a morir. No, pero ¿cómo dice usted que yo estoy muriendo y yo a la iglesia? Eso no lo es todo. Eso es parte de la vida cristiana. La vida cristiana consiste en vivir a Cristo en nuestra vida. ¿Para qué nos puso el Señor aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí? Es muy claro el propósito de Dios para nuestras vidas. No parecernos a los demás gentiles, sino ser diferentes, lo decía Pablo a la iglesia
en Colosas. No siendo igual, o en Efesios también, en la iglesia de Éfeso, no seáis iguales a los otros gentiles. Lo más triste es que hoy en día nosotros nos parecemos más a los otros gentiles que a Cristo. Porque como diariamente convivimos en esta tierra, diariamente tenemos que estar en nuestros trabajos, tenemos que estar en un lugar, en el otro, y nos parecemos más a los demás que a Cristo, porque ya la gente en nosotros no ve la diferencia. Y cuando usted le dice, usted es cristiano, en serio, usted es cristiano, y uno se queda como sorprendido y dice, pero ¿por qué me pregunta 2 veces que si soy cristiano? Y terminan diciéndole a uno, es que no me parece que usted sea cristiano. Y uno inmediatamente, ay, ¿por qué? Y uno se atreve, que es lo más triste, uno se atreve con la conchudez de esta tierra a decir, ¿y por qué me dice que no parezco cristiano? Porque han visto actitudes, han visto comportamientos, han visto que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, y ellos saben que una persona que dice ser cristiana no es una persona que anda por ahí rabiando, una persona que anda por ahí insultando, una persona que anda haciendo o teniendo actitudes o haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero todavía seguimos pensando que estamos vivos, cuando la palabra de Dios dice estamos muertos. Yo creo que todos debemos pensar en eso en nuestras vidas. Entonces ya no distinguimos entre la verdad y la mentira. Nos mienten y nosotros pensamos que es verdad. Vemos la cara de una persona y uno dice, ay, esa persona me parece buena gente, me parece que dice la verdad. Tengan cuidado, porque a veces eso demuestra cuando no discernimos de acuerdo a la palabra, a la luz de la palabra. Cogemos y vemos la radiografía de una persona que está sin Cristo. ¿Cómo puedo yo decir de una persona que está sin Cristo que es una persona buena? Si estando con Cristo a veces nos comportamos mal, una persona sin Cristo, ¿qué bondad puede tener? ¿Qué bueno puede tener? ¿Qué ideas va a tener en su corazón, en su mente, en relación a todo el mundo? Pero nosotros a veces no tenemos discernimiento porque no practicamos la palabra de Dios. Practicamos lo que hacen los demás, lo que practican los demás. Y si usted quiere ver lo que estoy diciendo, vamos a recordar un pasaje muy conocido, Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Muy, pero muy conocido. Que lo sabemos a veces hasta de memoria. Porque alguien lo lee y ya nosotros, ay, sí. Yo me acuerdo que el hermano Juan Fernando predicó eso. Ay, yo me acuerdo que el hermano Leito predicó una vez también sobre, ay, el pastor nos explicó eso. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres que, ¿quiénes son los hombres del mundo? Los hombres sin Cristo, ¿qué hacen? Son amadores de sí mismos. Eso que le importa a la gente, que los demás, eso es mentira. Solo les importa sus ideales, solo les importa quiénes son ellos y qué pueden lograr ellos. Les importa hoy en día más el poder, les importa más el dinero, les importa más todo lo demás, pero las demás personas no les importan. Exactamente. Amadores de sí mismos. Si yo quiero mirar qué hay de aquí hacia afuera, es decir, fuera de la palabra, fuera de Cristo, ¿yo qué debo decir? La gente es amadora de sí misma. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver desde arriba hasta el más bajito en la tierra. Son amadores de sí mismos. Y si usted me dice, no, pastor, este fulanito de tal, no crea eso. Le cree más
a lo que dice la gente afuera o lo que dice el Señor en su palabra. Todas las personas sin Cristo son amadores de sí mismos. Por eso defienden sus propias ideas. Por eso defienden lo que no deberían defender, que es la maldad, el pecado. Por eso hoy en día mucha gente se presenta y lo que hace es decir, es que ustedes tienen que creer esto, y entonces ya hay agendas. Y el que no crea en esa agenda, entonces es enemigo de ellos. Y el que no cree en sus ideales es enemigo de ellos, entonces hay que atacarlos como sea. Y lo más triste es que nosotros como iglesia nos prestamos también para eso. Y a veces nosotros estamos en la misma posición de amarnos a nosotros mismos más de lo que amamos a Dios. Por eso Lucas 14, 25 dice y 26, el que no me ama más a mí de lo que se ama hasta a sí mismo y todo lo que le rodea, no puede. Es que no puede. No tiene la capacidad porque está muerto. Está muerto, en otras palabras. ¿Qué pasó entonces? Es que yo no tengo el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que tú debes hacerte a ti, no hacérmela a mí. Porque si tú dices ser de Cristo, tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da vida, entonces muestra la vida de Cristo en ti. No sigas mostrando el mundo en ti, muestra a Cristo en ti, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, nuevamente, como hemos dicho muchas veces, no significa que entonces, hermano, entonces que usted es perfecto. No. Estamos caminando cada día hacia la santificación y todos los días debemos santificarnos, porque como dice Primera de Tesalonicenses, la voluntad de Dios para nosotros es que nuestra santificación. O sea, cada día debemos santificarnos, pero tampoco podemos caer en el otro extremo. No, es que como yo no soy perfecto y el Señor me entiende. Mentira también, te estás engañando a ti mismo. Porque ¿qué dice la palabra? Sed hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. ¿Qué nos ganamos con venir cada 8 días o en la semana reunirnos miércoles y viernes para oír? Pero no practicamos lo que se nos enseña o lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. No hay nada. No hay nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender y entender la necesidad que tú y yo tenemos de ir más allá, de verdaderamente entregar nuestro corazón a la verdad de Dios y de su Santo Espíritu en nuestra vida. No sigamos el camino de la mentira y la falsedad, porque de lo contrario, créanlo, vamos a terminar muy mal. Vamos a terminar muy mal. Entonces dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Acaso usted no lo ve diariamente? ¿Cómo se ufanan? ¿Cómo dicen? Es que yo hice, es que tal cosa. Soberbios. Porque no les pueden decir no, porque ahí mismo salta la liebre. ¿Cómo así que no? Y eso ahí mismo, mejor dicho, con qué soberbia actúan. Porque no pueden decirle que está haciendo algo incorrecto, porque inmediatamente, no, es que eso es lo correcto. Eso es blasfemia, perdón, eso es soberbia. Si yo estoy equivocado, yo debo reconocer y bajar la cabeza y decir, estoy equivocado, perdónenme. Pero no. ¿Qué hacemos? Apuntamos hacia otros. No, es que fulanito de tal. No, es que ustedes hicieron. No, es que yo no he hecho nada malo. Y entonces empezamos a justificar el pecado y la maldad. Eso es soberbia. Sigue diciendo, sí. Aquí dice en 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Exactamente. Hemos aprendido del Señor.
Pero infortunadamente nosotros a veces vivimos de una manera totalmente equivocada y hacemos lo que no es correcto. Sigue diciendo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Mucha gente aparece con carita de yo no fui, pero sí fue. Y a veces le creemos al que yo no fui, pero sí fue. Y ahí es donde está lo tremendo. Cómo nosotros nos dejamos engañar y a veces queremos engañar también. Cuando la palabra de Dios dice, sed hacedores de la palabra. Entonces, en primera instancia, ellos conocían la verdad, pero no la vivían. En segundo lugar, vivían conforme su voluntad y no la voluntad de Dios. Claro, si ellos conocían la verdad, pero no la vivían, lo más lógico era que vivían conforme a su propia voluntad y no la voluntad de Dios. El mismo Jesús allí, cuando usted lo ve, el mismo Jesús a través de este mensaje de Juan allí a las iglesias, Él les decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, ustedes dicen que hacen mi voluntad, pero es mentira. Ustedes siguen haciendo su propia voluntad y no la voluntad que yo he expresado en mi palabra en todos los momentos de su vida en la tierra. ¿A usted no le ha pasado que usted de pronto llega y empieza a orarle al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, y usted ya tiene una decisión tomada? Usted ya tomó la decisión, pero usted va y le dice al Señor allá, como para cuando alguien le pregunte, dice, no, esa era la voluntad de Dios. Yo oré y el Señor me lo dio. No, Señor, usted lo decidió antes de orar. Cuando usted va a orar, usted no tiene una decisión y por eso ora, porque usted consulta con el Señor para saber cuál es su voluntad. Pero si usted va a orar al Señor y usted ya tiene una decisión y cuando terminó de orar ya tomó la decisión, eso no es la voluntad de Dios, porque a veces Dios se toma tiempo para mostrarte su voluntad. Porque recordemos lo que hemos hablado los viernes en la oración. A veces Dios nos dice, sí, te lo voy a dar, pero espera. Espera, no es el tiempo. Primero tengo que tratar contigo, te tengo que preparar para darte lo que quiero darte. No es el momento, no es el tiempo. ¿Ven? Pero a veces nosotros ya vamos de una. Oré y ahí mismo tomé la decisión. Y no era porque Dios me dijera que sí. Tal vez Dios me ha dicho que no, pero yo voy en contra de Él porque yo creí. Entonces después, cuando fracasa, viene un golpe, perdió plata o perdió cualquier cosa, inmediatamente nos vamos contra Dios y empezamos, Señor, ¿por qué me permitiste? ¿Por qué? Sí, ¿para qué no hizo caso? Si yo a usted no le di una respuesta tan rápida, ¿usted por qué tomó la decisión de hacer eso si yo no le dije que lo hiciera? Esa fue su decisión. Entonces ahí está el resultado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y la iglesia de Sardis estaba precisamente en esa situación. Por eso vemos pasajes como Proverbios 3, que es un pasaje muy conocido también, porque lo hemos hablado, se ha predicado también varias veces. Proverbios 3, número 3, versículos 5 al 7 dice, fíate, ¿de qué? ¿De ti mismo? No. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, cuando usted le dice a una persona fiar, es porque usted confía. Por ejemplo, alguien en un, como dice el estribillo, Flamingo le fía porque confía en usted, ¿cierto? Y mire que así hacen los tenderos. Uno no tiene plata y dice, venga, fíeme unos huevitos que yo se los pago el lunes. Entonces le dicen a uno,
pero me los paga, listo. Entonces uno va, se los paga y continuamente así, entonces dice, no, yo a usted le fío con confianza. O sea, él confía tanto en esa persona porque es buena paga. Pero si es una persona que no paga bien, entonces no, qué pena, pero es que usted no paga. Usted no paga ni, mejor dicho. Entonces esa es la diferencia. Aquí cuando dice, fíate en Jehová, ¿cómo no confiar la vida, las decisiones, todo lo que tenemos diariamente en nuestra vida al Señor, si Él es Dios, si Él nos conoce, si Él quiere lo mejor para nuestras vidas y nos va a dar lo mejor para nuestras vidas? ¿O no? Ahí está. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. La gran diferencia entre confiar en el Señor y confiar en sí mismo. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no confíes en ti mismo. No confíes en lo que tú crees o tú piensas, porque eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Confía en Dios y cíñete a Él, aférrate a Él, que Él es quien te va a dar lo que tú necesitas verdaderamente. Porque el problema es que a veces nosotros nos inventamos nuestras propias necesidades. Y digo inventar, no porque no sean necesidades, sino porque nos inventamos que son primero que otras. Y no es así. Y Dios siempre nos lleva por lo primero, paso a paso. El Señor no te va a llevar de la escala 1 y te va a tirar a la escala 10. No, tú tienes que pasar de la escala 1 a la escala 2, a la escala 3, a la escala 4, porque cada vez que subes un escalón, Dios te está santificando. Vamos subiendo peldaños. Exactamente, vamos subiendo peldaños. Y Dios te va santificando hasta que el Señor te lleve a ese lugar 10 donde Él te quiere llevar, o donde lo que Él tiene para ti. Pero infortunadamente a veces nosotros queremos dar saltos gigantes, y cuando llegamos allá, después de ese esfuerzo, terminamos abajo fracasados, precisamente por eso, por malas decisiones, por querer confiar en nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que nos parece, pero no confiamos en el Señor. Y mire que dice, de todo tu corazón, no de una parte de tu corazón, sino de todo tu corazón. Y bíblicamente, ¿qué es el corazón? Donde están todo, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos. Es decir, tu corazón envuelve todo lo que eres como persona. Y cuando Él dice, confía en el Señor con todo lo que eres, con todo lo que te envuelve, en tus pensamientos, confía en el Señor, en tus sentimientos, confía en el Señor, porque tus sentimientos propios no son confiables. ¿Por qué? Porque normalmente usted hoy está aburrido, mañana puede estar alegre, pasado mañana puede estar llorando, el siguiente día angustiado, etcétera, etcétera. Entonces nuestros sentimientos no son confiables. En cambio, Dios sí es confiable, porque el Señor no varía. El Señor siempre está igual. Él siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 6. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, aparte de confiar en Él, debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Siempre debemos ir a Él reconociendo que Él tiene la última palabra, porque recordemos también ese proverbio que dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Dios es la palabra de la boca. O sea, Él toma la decisión. Pero a veces nosotros volteamos la cosa de ese versículo. Del Señor son las disposiciones del corazón, y el que tiene la última palabra de la boca soy yo. Y eso no es verdad. Eso no es real. Entonces, ¿qué pasa? Mi voluntad, la voluntad de Dios, ¿qué camino vamos a tomar? La iglesia de Sardis tomó una decisión. ¿Cuál fue? Su propia voluntad. No obrar conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú vas a tomar una decisión, ¿qué decisión tomas? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Bueno, pero es que hermano, pero es que yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, entonces métase con el Señor, estudie su palabra. Estudie su palabra y esté con el Señor. Y pídale a Dios cada día que le muestre cuál es el camino, y créalo, Dios se lo va a mostrar.
Dios se lo va a mostrar. Y cuando usted pida consejo, pídaselo a alguien que verdaderamente sea cristiano y viva conforme la palabra de Dios. Porque a veces nos vamos a buscar consejos de malos. ¿Y cómo terminamos? Apartados de la voluntad de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. Dice entonces, reconócelo en todos tus caminos, ¿y qué hará Él? Él va a enderezar la vereda, porque a veces nosotros tomamos veredas equivocadas y Él las tiene que enderezar, y eso te va a doler y me va a doler. O dígame usted, si a usted se le quiebra un brazo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de nuestro hermano Carlos. Cuando él se dañó el pie, a él le tenían que enderezar el pie porque quedó con el hueso malo. Y se lo tenían que, ¿cómo es que se llama eso? Reducir. O sea, tenían que meterlo. Es lo mismo, y eso duele lo que usted quiera. Si a usted no le ponen anestesia, usted llora y, mejor dicho, hasta se desmaya del dolor. Porque le enderezan algo que está torcido, y eso duele. ¿O no? Eso duele. Entonces es claro que aquí dice que si nosotros reconocemos al Señor en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que somos aquí en la tierra, aunque nos duela, Él va a enderezarnos si estamos torcidos, si estamos andando no conforme a su voluntad, sino a la nuestra. Entonces Él tiene que enderezar y decir: un momentico, es que tú dices ser mi hijo, tú dices seguir a Cristo, tú dices ser discípulo, entonces veo que estás caminando equivocadamente y te tengo que enderezar. Y el Señor nos endereza, y eso duele, duele. Por eso hablamos de la disciplina del Señor. Al que ama, el Señor disciplina. Y 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros tenemos eso, hermanos. Somos muy sabios en nuestra propia opinión. No, hermano, es que a mí me parece que es que... No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Aquí no se trata de lo que te parezca, como dice acá. No seas sabio en tu propia opinión. A veces queremos ser sabios en lo que queremos ser sabios. Y obviamos la palabra y dejamos al Señor a un lado, porque creemos que el Señor en eso no se mete. No, es que el Señor quiere estar metido en tu vida desde lo más pequeño hasta lo más grande, si tú lo quieres tildar así. Pero el Señor en toda nuestra vida quiere tener esa primacía para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Pero a veces nosotros no consideramos la voluntad de Dios. ¿O sí? No digamos mentiras. No digamos mentiras. Nosotros creemos que si vamos a salir de aquí a la esquina, nosotros ni siquiera pensamos en el Señor. No, yo voy a salir a la esquina. ¿Quién me lo impide? No dicen que ya vengo, no dicen si Dios permite. Exacto. ¿Qué tal que saliendo le dan un tiro? Lo atracan o lo acuchillan o pasa algo malo, o llegan y lo levanta una moto, lo levanta un carro y hasta al hospital se fue. Pero nosotros nunca creemos eso. No, pero usted ¿por qué es tan exagerado? ¿Usted por qué es tan extremista? Créanlo que hay personas que han salido de la casa y afuera quedan. Por eso nosotros deberíamos tener presente lo que dice este texto, que debemos reconocerlo en todos, no en unos, en todos nuestros caminos. Porque si solamente es en algunos, entonces ¿qué es Dios para nuestras vidas? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? No es nadie, no es nadie. ¿Por qué? Porque solamente lo queremos como parte de nuestra vida, no lo total. ¿Y qué dice? Todo tu corazón, todos tus caminos. En todo. El Señor tiene que estar por encima de los demás y de lo demás. Y termina diciendo: teme a Jehová y apártate del mal. Pensemos en eso en esta hora y preguntémonos: ¿conocemos la verdad pero no la vivimos, o sí la estamos viviendo? O 2,
¿Estamos viviendo conforme a nuestra propia voluntad o estamos viviendo realmente bajo la voluntad de Dios? Pensemos en esto y en esta mañana pidámosle a Dios que no seamos como la iglesia de Sardis, y si estamos en esa condición, pidámosle al Señor que nos reviva, que nos restaure, que nos levante nuevamente, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no sigamos en ese vaivén, es decir, soy cristiano pero actúo como un muerto, como ese ser que vimos ahí, bien feíto, que estaba muriendo. Yo creo que nosotros no tenemos por qué morirnos si tenemos el Espíritu Santo de Dios que da vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre,